Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. ¿Hay paz, iglesia? Amén, gloria a Dios. Cuán hermosa es la presencia del Señor, hermano, cuando el corazón lo anhela, ¿verdad? Así como está, hermano, puesto de pie, quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 26, del verso 16 al verso 18. Cuando esté ahí, hermano, dígame amén, por favor, para empezar a leer. Hechos, capítulo 26, del verso 16 al verso 18. Amén, aleluya. Leemos juntos, hermanos. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oramos, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido, Señor, tomes control de mi vida, Señor, de mis labios, de mi mente. Que tú des esta palabra, Padre, a tu pueblo, que tu pueblo la necesita, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino cumplirá el propósito por el cual la enviaste. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. ¿Qué deseamos para las visitas que nos acompañan el día de hoy? Que Dios les bendiga. De verdad están en el mejor lugar. Hermano, quiero hablarle un poco acerca de este pasaje. Lo he titulado Levántate y predica. Hermano, Pablo se encontraba frente al rey Agripa. No era cualquier rey, ¿verdad? Estaba de un linaje de este rey que no era cualquier linaje. El bisabuelo de este rey era quien había intentado matar a Jesús cuando era un niño. El abuelo fue quien encargado de cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Su padre incluso fue el que orquestó la muerte de Santiago. El rey Agripa no era una persona dócil o una persona que Pablo iba a encontrarse con él de una forma gentil o una persona que fuera humilde. Sabía que era una persona hostil. Era un rey que tenía la potestad de mandar a matar a Pablo en ese momento. Pero lo curioso, hermano, es que el capítulo 26 nos habla acerca de Pablo defendiéndose ante este rey. Pablo ya estaba prendido, Pablo ya estaba encarcelado, Pablo estaba defendiendo su fe. Los días que Pablo tenía, hermano, ya estaban acortándose. Pablo lo entendía, pero note algo curioso, hermano, que en el capítulo 26, pero en el verso 2, Pablo dice que él se siente dichoso de estar frente al rey. ¿Por qué razón, hermano? Porque el Señor ya le había dicho a Pablo a dónde lo llevaría, que un día él estaría predicando delante de reyes y sacerdotes, también a los gentiles. Dios le había dado una comisión a Pablo. Mire, hermano, Pablo nos representa a usted y a mí. Hace rato el hermano decía una palabra muy cierta. Dios nos constituyó ministros de su palabra. Nosotros ministramos la palabra al necesitado. Usted y yo tenemos la comisión de levantarnos y predicar el evangelio de Cristo. La razón de levántate y ponte de pie, amado hermano, no era porque Pablo estaba humillado delante de Dios. Había caído por la gloria de Dios en esa condición. Dios a veces permite que usted y yo, hermanos, antes de conocerlo, estuviéramos en esa condición.
derrotados por el mundo, abatidos por el mundo. Pero una cosa sí es cierta, hermano, que cuando el Señor llega a nuestra vida, Él nos dice: levántate y ponte de pie, porque tengo algo diferente para ti. Este llamado que Pablo recibe, hermano, esta encomienda de levántate y ponte de pie, es lo mismo que el Señor nos dijo a ti y a mí el día que nos conoció. El día que nos vio en la condición en la que estábamos, el Señor nos vio y nos dijo: levántate, porque el largo camino te espera. Amén. Pablo estaba gozoso de presentarse ante un rey que no tenía un historial, ¿verdad?, de ser compasivo. El mundo no va a tener compasión de usted y de mí, hermano. Eso es claro. Hay momentos que en nuestra vida tendremos que defender lo que hablamos y lo que predicamos allá afuera. Porque aquí adentro es muy fácil, hermano. Aquí adentro en la iglesia es muy fácil decir que somos cristianos porque todos nos entendemos. Pero allá afuera no nos entienden decir que somos cristianos. Porque para alguien decirle que somos cristianos, ellos entienden que nosotros debemos soportar insultos, debemos soportar humillaciones, debemos soportar toda clase de cosas porque somos cristianos. A ellos no tenemos derecho de fallar, porque los ojos están en nosotros diciéndonos: ¿y eso que eres cristiano? ¿Verdad? Pero Pablo estaba gozoso de defender lo que él había creído. Hermano, cuando usted tiene oportunidad de defender la fe que usted tiene, la fe que aquí es donde usted se alimenta de esta fe, cuando usted recibe la palabra, es para que vaya y la ponga en práctica allá afuera. El llamado de Dios no es para nosotros solamente venir y leer la palabra aquí, escuchar la palabra aquí y cantarle a Dios aquí. Qué hermoso es cuando usted lee la palabra en su trabajo. Qué hermoso es cuando usted tiene oportunidad de predicarle a alguien en su trabajo. Que usted tiene oportunidad de predicarle a alguien en un lugar donde esa persona no lo conoce. Mire, hermano, Pablo, antes, él describe, usted puede leer el capítulo 26, Pablo primeramente le dice al rey Agripa: tú conoces las tradiciones del pueblo judío, porque él había crecido en el pueblo judío. Aunque no era judío, pero conocía la tradición de los judíos y sabía que lo que Pablo iba a hablar, hermano, era cierto. Pablo había crecido como un judío. Pablo sí había crecido como un romano. Él mismo lo dice en su palabra que de los romanos, él era romano, ¿verdad? Que defendía el criterio que había pensado. En el mundo, hermano, usted y yo muchas veces defendimos nuestro pecado. Muchas veces justificamos nuestro pecado. Muchas veces si le fallamos a Dios tenemos un pretexto para decir: es que también soy ser humano. Amén. Pero delante de Dios los pretextos no existen. Amén. El llamado de Dios es contundente: levántate y predica. Levántate porque para esto te he constituido. La constitución que Dios nos dio, lo que Dios nos hizo, hermano, es que nos hizo hijos de Él. Ahora usted y yo somos hijos cuando antes no lo éramos, hermano. Cuando estábamos en el mundo ni siquiera nos acordábamos del Dios que teníamos. Pero Él se acordó de nosotros en nuestra peor condición. Eso es lo más maravilloso del Dios que tenemos, hermano, que se acordó de ti y de mí cuando menos lo merecíamos. Y la palabra se hace viva cuando dice que donde abundó el pecado, ahí abundó la gracia. Eso es lo más maravilloso, hermano, de saber a qué nos llamó el Señor. Pablo empieza del capítulo 4, del versículo 4 hasta el versículo 8, Pablo empieza a decir su niñez, su juventud, dónde había sido él crecido, dónde había sido enseñado, para que entendieran que él estaba delante, hermano, en este lugar a donde Pablo fue llevado a defenderse, estaba delante de muchas personas importantes de Israel. Ahí estaban los generales del ejército romano, ahí estaba el rey de ese tiempo. Pablo estaba gozoso porque sabía que estaba defendiendo el evangelio con gente importante. A veces tenemos temor de hablar porque ahí está el jefe. ¿Qué va a decir y nos va a correr cuando el jefe de jefes está con nosotros? Hermano, Pablo lo entendía perfectamente bien.
Estaba delante de generales, pero no tuvo miedo. Dice que estaba gozoso de predicar el evangelio. Hermano, en una ocasión, en el trabajo, no sé si en ese tiempo estabas conmigo, Josué. ¿Te acuerdas cuando Andrés nos dijo que habíamos hecho mal el PTP? Y nos estaba queriendo llamar la atención y le explicamos que nosotros lo hablábamos después de escribir todo. Y después, cuando terminó, nos dijo que había sido un buen trabajo, una buena explicación lo que dimos. Pero cuando él nos dijo algo acerca de las cervezas, nosotros le dijimos que estuviera tranquilo, porque todos nosotros éramos cristianos. Él, hermanos, es el coordinador regional de todo Utah. Y no nos importó porque sabemos quién está con nosotros. El predicar a Cristo, hermano, no solamente es a los que no le conocen, también es que sepan los jefes que nosotros somos hijos de Dios. Predicar el evangelio, hermano, no es a escondidas. Predicar el evangelio, Pablo lo hizo en un lugar donde todo el pueblo lo estaba observando, donde estaban aquellos que tenían la autoridad de volarle la cabeza en ese momento. Pero Pablo estaba gozoso. ¿Cuántos gozosos hay aquí, hermanos, que pueden predicar el evangelio de Cristo? Después Pablo, después de explicar quién era en su juventud, cómo fue que aprendió todo el conocimiento que tuvo, después Pablo explica que él era un perseguidor de los cristianos. Hermano, ¿alguna vez usted le cerró la puerta a alguien que tocó su puerta de su casa para predicarle el evangelio? Hermano, muchas veces hasta no hacemos ruido para que sepan que estamos en casa. Ahora que somos cristianos, ahora nos damos cuenta cuán importante es que esa palabra hubiese llegado antes de habernos metido en problemas. Si esa palabra la hubiésemos abierto en su momento, nos hubiese evitado muchas lágrimas, hermano, mucho sufrimiento. No porque sea una religión, hermano, es porque era la palabra del Señor que estaba tocando a la puerta. Hoy, amado hermano, este siervo escribe quién era, que fue perseguidor de Cristo, que él principalmente, todo aquel que hablara de Jesús, lo encarcelaba y daba su voto para que lo mataran. Este hombre es el que está defendiendo ahora a Cristo ante los más importantes. Y eso, hermano, es también la vida de usted y mía, porque antes no nos importaba blasfemar, antes no nos importaba jurar por Dios. ¿Se acuerda, hermano? ¿Cuántas veces no juramos en el nombre de Dios? Y no nos importaba porque no había ese sentir que acaba de decir mi hermano. Cuando nos selló el Espíritu Santo, nos hizo redarguir lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. Eso que nos mueve, hermano, a hacer lo correcto es la voluntad de Dios en nosotros. Es la gloria de Cristo en nosotros, amado hermano, que nos dirige ahora los pasos. Pero antes, ¿cómo estábamos? Antes estábamos como Pablo, hermano. Hablábamos de los aleluya, sin pensar, amado hermano, que hoy usted y yo somos uno de ellos. Eso es lo más maravilloso que hace el Señor, hermano. Que de lo vil y menospreciado toma a Dios para avergonzar al sabio. Por eso la palabra dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque la letra, hermano, el conocimiento de la palabra no te hace ser cristiano. Es la práctica a través del Espíritu Santo en ti. Cuando tú practicas lo que Dios te da, entonces tú te vuelves cristiano. Porque muchas veces jugamos el papel de cristianos de papel. Que somos cristianos porque tenemos un papel que nos dice que nos bautizamos en su nombre. Pero Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Quizás usted y yo no hemos matado a alguien que conociera a Cristo. Pero hermano, cuando usted y yo le cerramos la puerta a la palabra de Dios, estamos cortando la bendición de Dios en nuestra vida. Cuando usted y yo no tenemos tiempo para orar y no tenemos tiempo para leer la palabra, le estamos cortando la bendición de Dios en nuestra vida. Hermano, el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir a usted y a mí quizás no es igual que el que tenía Pablo. Quizá usted y yo no estamos predicando en una cárcel. Quizá usted y yo no estamos delante de muchos ejércitos con espadas
dispuestos a volarnos la cabeza. Estamos con la libertad que Cristo nos dio de poder predicar su nombre, hermano, en el lugar donde estamos. No tenga temor, hermano, porque el Señor fue claro con Pablo, que Él lo respaldaría. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Pablo ya había visto muchas cosas, pero aún le faltaban por ver otras. Y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles que ahora te envío. Dios le prometió a Pablo que lo libraría. Y usted, si lee este capítulo, usted sabe quiénes lo enjuiciaron: los mismos judíos. Ellos fueron los que llevaron a Pablo ante este rey para ser ejecutado. Los mismos judíos lo habían llevado para ejecutarlo por lo que él decía. En un principio Pablo tuvo cartas, hermano, de poder para tomar y aprender y matar a los cristianos. Después Dios les dio un nuevo poder de ir y vivificar a los que estaban muertos espiritualmente. El día que usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo, hermano, Dios nos prometió que recibiríamos poder para poder llevar el evangelio a toda criatura. Usted y yo no podíamos llevar el evangelio, fue cuando lo recibimos a Él. Cuando Pablo, hermano, describe por qué fue llamado ante el rey Agripa, comienza diciendo que él iba camino a Damasco. Él iba a hacer el cometido que traía en sus cartas. Él llevaba la encomienda de ir por más cristianos a ese lugar. Habían concentrado un grupo de cristianos en esa ciudad. Pero así como Dios le prometió a Pablo que cuidaría de él, también cuidaría del pequeño rebaño que estaba en Damasco. Y camino ahí fue que se le apareció. ¿Hacia dónde iban tus pasos, amado hermano, cuando Cristo apareció en tu vida? ¿Hacia dónde iba tu caminar? ¿A lo bueno? No creo, hermano, que ibas a lo bueno cuando Dios te alcanzó. Por eso tuvo que intervenir el Señor. Por eso tuvo que aparecerse en tu vida, porque tu camino no iba a cosa buena. Tu vida no iba para cosas buenas. Y el día que Cristo apareció, hermano, cambió por completo la vida que tenías. En verdad, hermano, sentir este gozo de Pablo de predicar es el mismo gozo que tiene que haber en nosotros de predicar el evangelio, de defender la fe en lo que hemos creído. Creo que Dios, amado hermano, hizo lo suficiente para darnos salvación. Hasta el día de hoy, hermano, usted puede buscar la historia. Hasta el día de hoy no ha existido otro gobierno más cruel y sanguinario que los romanos. Y en esa época nació el Señor para pagar el alto costo que tenía que pagarse por ti y por mí. Visita, amigo, Dios pagó un precio que costó toda su sangre por amor a ti. Y ese amor, hermano, es lo que nos hace permanecer aquí. A ti y a mí nos hace permanecer aquí, venir todos los domingos a adorarlo, a glorificarlo, porque es Él el que nos amó a nosotros primero. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros solamente nos quedamos aquí? Ese amor solamente se queda aquí. Cuando salimos y vemos al necesitado y somos indiferentes, es como si tuviéramos indiferencia por la cruz. De no saber que la cruz tiene un poder para todo aquel que el Señor quiere alcanzar. Usted es ministro, dijo el hermano, de la gloria de Dios. Usted lleva la gloria de Dios con usted, hermano. Dios quiso de esa manera entregársela a usted. Dios quiso entregarle la gloria de Dios a usted. No porque lo mereciéramos. Hermana Cristina, nosotros no merecemos tanto amor del Señor. Martín, no merecemos ese amor.
Pero a Él le plació que usted y yo conociéramos ese amor para poder predicar el evangelio. Me tengo por dichoso, dijo Pablo, oh rey Agripa. Me siento dichoso de poder hablarte, de poder defender mi fe. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando un compañero de trabajo viene aquí al culto? Cuando la invitación que usted hizo, ahí lo tiene. ¿Verdad que hay un gozo en su corazón porque escuchó el llamado de Dios? Y qué gozo tan grande es verlos entrar al agua, hermano. Pero qué tristeza tan grande es cuando alguien se va. Porque nosotros sabemos lo que costó esa vida. Nosotros sabemos lo que costó su salvación. Usted y yo sabemos lo que cuesta nuestra salvación. Por eso duele tanto, hermano. Por eso a veces nos duele que la visita no nos haga caso, que no venga. O ese amigo al cual estamos predicando nos diga después. Es difícil, hermano. Es difícil, pero el sentirnos como Pablo, gozosos, dichosos de predicar el evangelio, siempre tiene que estar en nosotros. No porque el día de hoy me fue bien, yo predico el evangelio, y si el día de mañana me va mal, no predico. No, hermano, predicar en todo tiempo el evangelio también significa que en las buenas y en las malas Cristo está contigo. Aún en los errores, aún en las cosas que estás pasando, Cristo va contigo. Hermano, el Señor es el que va delante de nosotros. Él es el que pone y añade a los que habrán de ser salvos. La misión de nosotros es esparcir la semilla. Hermano, en esta enseñanza, Pablo le está diciendo a toda una nación que en ese momento gobernaba, los gobernantes de ese lugar, los que tenían el poder de quitar y poner cosas en ese lugar. A ellos les estaba diciendo que ahora él defendía a aquel hombre al cual él seguía. Tal vez, hermano, usted no siguió a Cristo o a aquel cristiano para hacerle daño, pero lo ignoró en mucho tiempo. ¿Se acuerda la persona que le predicó, hermano Iván? ¿Cuánto tiempo le predicó? ¿Y hasta cuándo abrimos el corazón? Hermana Merari, el Señor nos llamó para hacer luz en medio de tinieblas. El Señor nos llamó a predicar el evangelio a toda criatura. No nos dijo que hiciéramos una excepción a quienes sí y a quienes no. Cuando yo hablo en mi trabajo, hermano, a mis compañeros, yo solamente le digo al Señor: ¿será este Señor al que tú quieres darle salvación? Sea o no, yo siembro la semilla. Hermano, y no con esto no te digo que hay momentos en que me da temor predicar. Claro que da temor predicar. Más aún cuando tú sabes que muchos de ellos ni siquiera te van a escuchar. A veces da temor, hermano, cuando sabes que algunos de ellos hasta se van a reír de ti. Algunos de ellos te van a decir: ya empezó este otro. Pero, hermano, cuando ellos ven en ti lo que Dios está haciendo, que a pesar de todo empiezan a ver que Dios se está glorificando en ti, que Dios está obrando en ti, que cuando ellos quieren provocarte a la ira no lo consiguen, dicen: algo tiene diferente Él que no tienen los demás. Hermano, ese es el Espíritu Santo en ti, trabajando y protegiéndote, como le dijo a Pablo el Señor, que lo protegería, que lo guiaría, que lo llevaría incluso de los mismos que Él. Hermano, predicar el evangelio no iba a ser fácil. Si usted lee este capítulo y lee los capítulos donde Pablo describe su conversión, Pablo no en ninguna parte dice que el Señor Jesús le dijo que iba a ser fácil. Y si usted lee todas las cartas de Pablo, se da cuenta que la vida de Pablo fue más difícil de lo que él pensó. Porque lo fácil ya lo había hecho. Haber llevado cartas y haberse llevado a cristianos fue lo fácil para él. Lo difícil fue cuidar ahora de esos mismos cristianos. Hermano, cuando usted predica el evangelio,
Usted le está diciendo al mundo que hay una esperanza. Este mundo cada día está peor. Usted lo puede ver en las redes sociales. Usted lo puede ver allá afuera caminando un rato. Cada vez la mente del hombre está más reprobada. Cada vez el Señor los entrega al irrazonamiento. Pero en la labor tuya y mía es quitarle ese velo que dijo mi hermano, diciéndole que la esperanza está en Cristo, que el único que puede cambiar su vida es Cristo, quien puede restaurar su vida es Cristo. La comisión que Jesús le dio a Pablo la estaba cumpliendo. Pablo la estaba cumpliendo. Este es uno de los últimos capítulos del libro de Hechos. Y Pablo, todo atrás fue escrito todo lo que Pablo hizo, los viajes misioneros que Pablo hizo, todas las iglesias donde Pablo edificó en su momento. Hermano, quizás a nosotros no nos tocó levantar una iglesia. Quizás a ti y a mí no fuimos de los que fuimos a plantar iglesias por todas partes. Pero ahora a nosotros nos toca hacer la iglesia. A ti y a mí nos toca avivar el fuego que hay en nosotros para ir y predicarle al mundo y traerlos a la casa del Señor. Recuperarlos del lugar donde estaban. Muchos hermanos, muchas personas están separadas de Dios. Hay personas que conocieron en un momento a Cristo y se alejaron. Mayormente tú, le dijo Pablo a Agripa, mayormente tú que conoces las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Hay momentos, hermano, que Dios nos va a poner ante autoridades especiales. Hay personas importantes de negocios que Dios nos va a permitir conocer. Pero no nos va a permitir conocerlos solamente para hacer negocios con ellos o para obtener un beneficio de ellos. Quizás no vamos a obtener nada de ellos, hermano, pero sí la oportunidad de predicarles de Cristo. Y esa oportunidad, hermano, nunca la pierda. Nunca pierda la oportunidad de predicar el nombre de Jesús a los demás. Porque en el trabajo hay muchas ocupaciones, ¿sí o no, hermano Iván? A veces hay muchas preocupaciones, hermana, ¿verdad? A veces hay hermana Juanita, muchas preocupaciones porque no sabemos qué tantas cosas nos faltan por hacer. ¿Cuántas personas van a pedir solicitud hoy? ¿Cuántas personas hay que conseguirle trabajo hoy? Pero ¿sabe algo, hermana? La mayor necesidad que tiene el ser humano es de Jesús. La mayor necesidad que tiene el ser humano es Jesucristo. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Lo tengo todo, hermano. La comisión que Pablo recibe, hermano, el mandamiento preciso que Dios les da, dice para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, la labor tuya y mía es abrirle los ojos. Es abrirle los ojos, que el mundo que están siguiendo es un mundo que los va a llevar a una muerte eterna. Es hablarles de que la vida eterna sí existe en Cristo Jesús. El único que venció la muerte es Cristo Jesús. El único que transforma de muerte a vida es Jesucristo. Esa es la labor que tienes tú y yo de predicarles. Abrirle los ojos a alguien no es fácil. ¿O es fácil, hermana Cristina, abrirle los ojos a alguien que está cegado? No es fácil. Pero ¿qué es lo que les abre los ojos, hermano? Esta palabra es la que abre los ojos al mundo que está cegado. Es esta palabra, no sus palabras, hermano, no la forma en la que usted lo dice. Es la palabra la que se hace viva cuando usted comienza a predicarla. Cuando usted comienza a darla como está escrita y a darle alimento, esa persona empieza a abrir sus ojos. Su mente comienza a transformarse. Parece mentira, pero Dios hace algo en nosotros que cambia nuestra mentalidad. Ya no pensamos igual, ¿o sí, hermana?
Pensamos igual cuando no estábamos en Cristo. La mente de Cristo fue plantada en nosotros. Para transformarnos tuvo que haber un cambio en nosotros. Yo le decía a unos matrimonios ahora que fui a México, es bonito cuando me ven a mí y a mi esposa caminar juntos. Pero en un momento mi vida no era así. Lo que ustedes ven hoy es el poder de Dios en dos personas que están dispuestas a ser cambiadas por Dios. Levantarse es algo de nosotros. Ponernos sobre nuestros pies es algo de nosotros, hermano. Porque si tú no te levantas y si tú no te pones de pie, entonces no puedes predicar el evangelio. Porque vas a estar ahí, sentado, sin poder hablar. Y la labor que Cristo quiere que tú y yo hagamos es levantarnos y predicar. Usted y yo fuimos llamados para ver la gloria de Dios, hermano, en la vida de otros. Qué gran privilegio tiene usted y yo. Qué gran privilegio tenemos, hermano, de predicar el evangelio. Hay personas que lo están haciendo en lugares donde está prohibido. Y nosotros tenemos la libertad de poder predicar a cualquier persona. Quizás en otros lugares está prohibido que usted predique, pero esta es una ciudad donde usted puede hablar de Dios. Usted puede predicar de Dios. Esa es la libertad que Cristo nos dio a usted y a mí de estar en este lugar, en este tiempo, de poder predicar y proclamar su nombre a los que están allá afuera. Salga un poquito, hermano, no necesita ir muy lejos para encontrar la necesidad. A veces dice la Escritura que ellos van a venir cuando lo observen que usted es diferente. En el trabajo hay un compañero que hace mucho tiempo se alejó de Dios. Y a veces yo me sentía mal porque cada que yo lo veía, le decía, ¿cuándo vas a volver a casa? ¿Cuándo vas a regresar a casa? Y un día le dije, perdóname si soy muy hostigoso, si llegas a sentir que te estoy enfadando, pero mi preocupación es por tu vida. Y él me dijo con lágrimas, me abrazó y me dijo, nunca te canses de decirme vuelve a casa, porque mi corazón siente algo cada vez que me lo dices. Hermano, ver volver a alguien a casa es una satisfacción del corazón, pero también duele verlos irse. Y en esos momentos que Pablo estaba delante de un rey, lo único que pensaba era predicar el nombre de Jesús. Hoy tú y yo tenemos que pensar solamente en Él, en predicar su nombre, no importa lo que esté pasando. No importa lo que estés sintiendo, hermano, porque predicar de Cristo no es emocional. Predicar de Cristo es un mandato de Él mismo. Dice que todo lo que Él quiere es para que reciban por la fe que es en Él perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios también quiere hacer santos a más personas como Él. Dios quiere santificarlos como a usted y a mí. Dios no nos saca de un lugar para llevarnos a un dolor. Dios nos trae del dolor al gozo solamente con tenerlo a Él. Hermano, el ser ministro de la palabra, como dice esta escritura, es que nosotros seríamos testigos de que la palabra transforma vidas. Que usted y yo íbamos a ser testigos de que la palabra que Dios dijo que era viva también era eficaz. Que también iba a hacer cambios y transformaciones en los corazones más duros.
que no importaba cuánta dureza hubiera en el corazón del hombre, no había rodilla que no ha de doblarse delante de Él el día que Él venga. Hermano, nosotros somos testigos de la gloria de Dios, aquella gloria de Dios que no podían ver porque no estaban capaces de recibirla. Usted y yo la recibimos el día que el Espíritu Santo nos tocó, el día que el Espíritu Santo nos selló y nos dijo: mío eres. Ese tiempo, hermano, es el que estamos viviendo tú y yo. Así que no apagues al Espíritu Santo que hay en ti. Avívalo, aviva el fuego que Dios puso en ti, amado hermano, y predica el Evangelio. Predica el Evangelio al necesitado. No te canses de predicarles. ¿Cuántos de aquí quisieran ser herederos del reino? Para ser herederos, hermano, hay que ser cristianos. Y ser cristianos también es predicar el Evangelio. Esto no es religión, hermano Jesús. Esto es relación con Él. Entre más lo conozco, más sé de qué hablar. Entre más escudriño la Escritura, más cosas tengo para decirles. Pero ¿sabe algo, hermano? Si un día usted no tiene qué palabras decirle, hable como Pablo. Dígale quién fue y dígale en quién lo convirtió el Señor. Porque es fácil, hermano. Es fácil para el que nunca ha predicado decir qué tan difícil será hablar de Dios. Pero al que le ha tocado predicar, aún en sus emociones, aún en sus tristezas, aún en el dolor, sabe que no es fácil predicar de Cristo. Pero eso sí, quien sembró con lágrimas, recoge con regocijo. Hermano, solamente quiero decirte, de verdad, levántate y predica a tu Señor. Diles allá afuera que hay alguien que puede cambiarles su vida. Allá afuera diles a alguien que esa condición no es la que Dios quiere para ellos. Que hay alguien que murió para cambiarles esa vida. Tú tienes esa comisión. Y el Señor te dice: yo te envío para que tú portes la gloria de Dios y los que están afuera vean esa luz de esperanza y se acerquen para que hallen la salvación. Tú eres esa lámpara encendida en medio de la oscuridad. No apagues al Espíritu Santo que hay en ti, hermano. Póngase de pie, por favor, hermano.